que tú quieres, pero además, como sabes, siempre lo hago desde la perspectiva que este es tu canal y que este es un canal protestante, o sea, no vengo a hacer cuestiones raras. Yo escuché el debate, felicitación para los dos, en el sentido de que se documentaron al extremo. Como debate, cuando nos limitamos a tantos datos, yo no estoy seguro si le sirve a la gente para ponerse en perspectiva sobre el fondo del tema, ¿verdad? O sea, llega un momento que uno dice, ¿qué están citando uno tras otro? Y Cirilo y esto, lo otro. Y al final el tema de fondo es, ¿qué hacemos? ¿Esto, qué me dejó o qué digo? Y yo acá quería señalarte algo que posiblemente les va a llamar un poquito la atención, y sabes que lo hago desde esa perspectiva amplia que tengo, que yo creo que el Espíritu Santo es más sabio que nosotros. Nosotros tenemos la perspectiva de 80 años de vida, De él pero el emana la Espíritu Santo sabiduría, de trabaja, hecho. no, y trabaja por milenios, ¿verdad? Además, nosotros vamos a vivir, no sé, unos años más, pero quizás a la iglesia, si no llega el fin de los tiempos pronto, le toque sobrevivir 500 o 1000 años más, y cosas que hoy no entendemos o no le vemos el sentido lo adquieren 400 años después, como lo tenemos visto en un montón de estos debates donde citamos a padres de la iglesia que hablaron hace 1700 años, ¿sí? Entonces yo lo que quería señalar es esto. Primero, yo creo que el Espíritu Santo tiene una perspectiva global propia de Dios, propia de la omnipotencia, que a nosotros nos queda un poco lejos entenderla en todos los casos. Segundo, había una promesa de que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, ¿sí? Bien. El tema de la pentarquía no llegó a instalarse a fondo en el debate, estaba la mención al canon 6 y el 7, que no sé si lo citaron, del primer concilio, el canon 2 del que sigue, el canon 28 que fue la discusión, pero hay un detalle que nadie mencionó en ese debate y que lo quiero señalar ahora porque les va a dar una perspectiva distinta. Llegó la pentarquía sí, la pentarquía no, el papa sí, el papa no. ¿Qué pasó en el año 540? Es una pregunta retórica, ahora te voy a decir, no hace falta que la pienses. Antioquía es invadida por los persas. Bizancio consigue recuperarla, pero ya de modo definitivo en el año 636 los musulmanes ocupan Antioquía. Roma, el imperio romano, Bizancio mismo estaban en retroceso. ¿Qué quiero decir con esto? Que pentarquía sí, pentarquía no, de golpe quedan 4 sedes, porque Antioquía ya no está más en la esfera de la cristiandad, ahora es musulmana, y estamos en el año 636. ¿Qué pasa en el año 637? Al año siguiente. Cada Cae Constantinopla. Jerusalén. Cae Jerusalén en manos de los árabes. O sea que ya de la pentarquía, que era cuatriarquía, ahora ya tenemos una triarquía. ¿Y qué pasa en el año 641? Entre el 641 y el 646, porque fue un poco extenso el proceso, cae Alejandría. Es decir, que en el año 646 solamente queda Bizancio, o sea, Constantinopla y Roma. Por supuesto, todos saben que en el 1054 se produce el cisma de Oriente y Occidente, pero ¿qué pasa en el año 1453? Cae Bizancio en manos de los turcos. ¿Esto qué significa? Que ya sea que cuentes el año 1054 con el cisma o que quieras irte hasta el 1400, lo cierto es que la única sede vigente de la cristiandad fue Roma. Todas las otras cayeron. Entonces, el Espíritu Santo, a mi criterio, estoy trayendo esta perspectiva porque creo que es interesante como cristianos que le evaluemos, y el tercer punto te va a decir por qué. Pentarquía, papa, lo que quieras, pero el Espíritu Santo, de alguna manera, que ve la historia con otros ojos diferentes a los nuestros, el hecho de poner en Roma la cabeza de Pedro, y la disputamos, yo sé que ustedes la discuten, etcétera, etcétera, pero si ves el caso, todas las sedes cayeron, muchas de ellas hasta el 640 y la última en el año 1400 y pico. O sea que nos guste o no nos guste como cristianos, y cuidado que lo estoy diciendo como católicos, digo como cristianos, el único centro que quedó cristiano fue Roma. Nos guste o no nos guste, es la historia. ¿Estamos? Ahora, paso al punto 3.
Pero después en la famosa encíclica, espera que te la lea en latín, porque los títulos en latín no siempre los tenemos en claro. Pater Eternum. El Papa se fija en la jurisdicción universal. Además, ¿qué pasa? La encíclica Pater Eternum es del año 1870. ¿Saben qué pasó en el año 1870? El Estado italiano se consolida como un país y lo que era el Estado pontificio, los estados pontificios desaparecen, porque quedan en manos de lo que ahora es Italia. O sea que la cristiandad, que tenía, además de una sede espiritual, una sede estatal, o sea, era un Estado, era un país, tenía embajadores, discutía de igual a igual, desaparece de la historia. Entonces el papado se ve en la obligación, porque les quiero recordar que la iglesia tenía órdenes religiosas, iglesias, un montón de bienes y de patrimonios que al haber desaparecido como Estado quedaban fuera de lo que eran los tratados y las normas que rigen entre Estados. Recién recupera su rol de Estado el Vaticano en el año 1929 con el Acuerdo de Letrán, ¿sí? Pero en ese periodo que va de 1870 a 1929, la iglesia se queda sin representación estatal. Entonces, Pater Eternum lo que hace es decir, a ver, cuidado, señores, el Papa tiene jurisdicción sobre todos los cristianos o los católicos, en este caso del mundo, todos sus bienes y todas sus cuestiones. Que además hay otra cosa acá jurídica, acuérdate que yo siempre hablo como abogado. El Papa y los monarcas tienen una forma de establecer acuerdos que es casi de origen divino, porque los monarcas los designa Dios, no los designa Dios, el Papa los aprueba, sería un tema largo de explicar, pero un monarca y el Papa pueden hacer acuerdos de igual a igual. Pero en el año 1776 había nacido ya Estados Unidos, que era una república. Y desde el año 1810 al 1830 nacen todas las repúblicas americanas. Entonces nos enfrentamos a un fenómeno totalmente nuevo en la historia, que es que existen países que no son monarquías, sino que son repúblicas, que tienen constituciones, con una iglesia que en ese momento no era Estado. ¿Cómo haces el acuerdo y los concordatos? Esto es jurídico. Pater Eternum fijaba una jurisdicción universal, yo, Estado venezolano, podía darme el lujo de hacer un concordato con la Iglesia Católica, aunque no fuera un Estado. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? El debate pudo haber sido muy bonito, los dos se esforzaron mucho en la documentación, y hay diferentes interpretaciones. Admito que el tema de fondo es si el Papa tiene primacía o no tiene primacía. Digo admito ahora porque la vez pasada dije concedo, que para mí es un sinónimo, y me agarró a patadas el Hugo Delgado diciéndome, no, porque vos concediste. No estoy concediendo nada, simplemente estoy diciendo, no entro a discutir estos temas de fondo porque serían hacer un debate nuevo, y ya lo tuviste con Rigo. Yo lo que estoy diciendo es que si tenemos una perspectiva histórica, porque la vida de los cristianos tiene 2000 años, más allá de que mi denominación sea de antes de ayer, la mía tenga 300, yo tengo una de 500, no importa, la iglesia tiene 2000 años. Y en esos 2000 años ocurren cosas, no es lo mismo el primer siglo que el siglo XIX. Si les estoy mostrando que en el siglo VII desaparecen todas las pentarquías, salvo de todos los primados, salvo el de Constantinopla. O sea que de golpe de tener una iglesia que abarcaba junto con el Imperio Romano una jurisdicción que era de todo el Mediterráneo, en ese siglo particular, que fue el 7, desapareció, se fumó, porque se fumaba el Imperio Romano, se fumaba, ¿entiendes? Entonces, esa era la parte que a mí me hubiera gustado que la analicen en el debate, pero te voy a decir por qué. Porque yo creo que en el fondo, cuando tenemos la amplitud de mira suficiente, vemos la mano del Espíritu Santo en muchas de las cosas que ocurren. Y hay una cosa, y esta era la tercera que yo quería señalar. Vos hoy nombrabas a tu abuela hace un rato. Yo, una vez más, no concedo. Te acepto que vean a la Iglesia Católica como esa abuela desdentada que está en la silla y ya traquetea y hace cosas. Pero les voy a decir algo. Por cierto, mi abuela murió siendo católica, ¿no? Mira vos. No, tengo la esperanza, Osman, que vuelvas a casa algún día también. O que tú que salgas de allá también, ¿vale? Hemos estado orando por ti, no te creas. El pacateo mutuo. No, pero lo que quería llegar era esto. Miren, pensémoslo como cristianos, ¿sí? No como católicos.
¿Cuál es la única iglesia que tiene representación estatal y diplomática con todos los países del mundo? La católica. Si tú me dices, yo soy luterano, tengo embajada, no tienes ninguna embajada porque no es un país. Yo soy pentecostal, entonces mi embajador es Chipre. No hay embajador pentecostal en Chipre. Entonces, los cristianos, nos guste o no, tenemos una presencia legal e institucional en el mundo, aunque no la pueda representar un pentecostal, pero la iglesia no deja de ser el eje unificador de todo el cristianismo en el sentido de que nos puede representar si hiciera falta, que es la única que tiene alcance estatal, posibilidad de convenios, representación en todas las sedes, o sea, un montón de aspectos legales en un mundo que es legal, que en algún momento del futuro, aunque nosotros hoy no lo veamos, aunque nos parezca que la abuela desdentada chochea y dice tonteras, cuidado que alguna vez en la historia no haya que acudir a la representación institucional del Vaticano o de Roma para poder ejercer ciertos derechos religiosos como cristianos dentro de una esfera estatal, dentro de una esfera legal. Entonces, resumo ahora porque ya has tenido la gentileza, como siempre, de dejarme hablar un poco. Muy bonito el debate, muy lleno de citas, muy lleno de cosas, pero no se pusieron a ver la perspectiva espiritual del asunto. Y la perspectiva espiritual del asunto es que el cristianismo, que abarcaba toda la esfera del Mediterráneo en el siglo III, en el siglo IV, en el siglo VII desaparece. Y únicamente queda sin ocupar por los árabes Roma. Que les quiero aclarar una cosa, si yo tuviera que seguir esto, les contaría la batalla de Lepanto, les contaría una serie, o sea, hubo una serie de elementos, si no hoy seríamos todos musulmanes posiblemente. ¿Estamos? Entonces, esto es lo que te quería señalar, Osman, que más allá de los aspectos patrísticos y las citas y las interpretaciones, si vemos la historia, la abuela desdentada la cuidemos, porque la abuela desdentada quizás es la puerta que el Hades no derrotará, y algún día la vamos a necesitar si no la necesitamos hoy. ¿Sí? Era mi comentario. Bien, Darío. No, súper interesante tu aporte. Creo que tiene varios matices allí, por lo menos tú hablas por lo menos lo que es el tema de las sedes. Me parece que está sumamente interesante tu planteamiento, de tu cosmovisión como lo estás haciendo. Dices que hay que abordarlo desde el lado espiritual, lo cual, precisamente por yo abordar las cosas desde el lado espiritual es que salí de ahí, ¿no? Obviamente, pues, alguien tendrá una cosmovisión completamente distinta, es completamente válido, pero yo obviamente por tener una cosmovisión espiritual fue que salí de ahí. Y te voy a comentar lo siguiente. Yo reconozco que ciertamente no existe tal cosa como por ejemplo, un estado bautista, por colocarte un ejemplo, algo así, ¿no? Sí existen muchas sociedades muy desarrolladas, por cierto, como por ejemplo lo que son los países nórdicos, que culturalmente y socialmente son países que, vamos a decirlo así, son cristianos protestantes en su mayoría. Pues obviamente ahí están las estadísticas, principalmente en lo que es, ¿cómo es que se llama? Islandia hay mucho luterano por allá. Entonces, bueno, ¿cuál es la particularidad con eso, Darío? Yo te pregunto a ti lo siguiente. ¿Tú piensas que una iglesia no puede hacerse de algo, puesto que si esta iglesia es respaldada por el Espíritu Santo no debería mentir en lo absoluto, ¿verdad? O sea, es lo ideal, es lo que se espera. A ver, Osman, ya empezás para ver con qué pacatear. No, pero respóndeme. Tú estás de acuerdo con eso, ¿verdad? O sea, yo creo que el Espíritu Santo no puede guiar a alguien a que haga una mentira o algo así por el estilo con tal de obtener un objetivo. A ver, Osman, el problema de fondo acá, ¿cuál es? Pero ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Lo que no estoy de acuerdo es que la Iglesia Católica no tenga el depósito de la fe y la asistencia. No, pero yo no pregunté eso. Yo lo que pregunté fue, Darío, si tú estás de acuerdo con que Dios no puede guiar a una iglesia para que esta iglesia haga mentiras, ¿verdad? O sea, yo no estoy hablando aquí ni siquiera de la iglesia romana. Solamente es una pregunta general. Ninguna iglesia, ni Constantinopla, ni Antioquía, ni Jerusalén, ni Roma, ni las bautistas, ni las luteranas, ni ninguna. Dios no puede inspirar a una iglesia para que haga mentiras o para que enseñe mentiras o algo así por el estilo. ¿Estás de acuerdo conmigo o no?
Me gustaría saber a qué llamas mentira, porque si ahora me vas a decir, los documentos que dan origen a los estados papales son la falsificación de Constantino, Listo, ya está. no, yo te diría, pará, porque Ya esa va, es una pero tú estás interpretación precisamente, parcial Darío, del alegando tema. que precisamente eso lo muestras como un respaldo espiritual, el hecho de que solamente la iglesia con sede en Roma sostiene un estado político hoy en día, ¿no? Además de que yo preguntaría, obviamente aquí solamente quisiera que tú me respondieras eso desde el punto de vista histórico, porque si me voy desde el punto de vista teológico, pues va a haber más complicaciones todavía, ¿no? Pero el punto está en que por lo menos tú no me puedes sostener a mí decir lo siguiente, que el Espíritu Santo ha guiado a la iglesia de Roma en base a manipular documentos, como por ejemplo la Donatio Constantini. Entonces, tú me dirías a mí que, o sea, y yo entiendo y me parece genialísimo, ¿verdad? Que inclusive si yo fuese papista, sería algo de lo que yo me jactara, créeme, te lo reconozco. Pero ¿cuál es la particularidad? Que como ya me le das el toque espiritual al asunto y me hablas de que el Espíritu Santo asiste a la iglesia y que tiene el depósito de la fe y que asiste al magisterio, entonces yo precisamente en base a eso, tú dirías que el Espíritu Santo asistió a la iglesia para que desarrollara un documento que terminó siendo falso, que fue precisamente lo que los llevó a hacerse los estados pontificios. Yo no tengo forma de evaluar esas cosas, te digo por qué, Osman. O sea, sé que te encantaría Claro, que diga, ay, es que, sí, la iglesia, claro, es que pero ese no, es el punto, porque no, yo, para hacer un no, comentario Osman, corto aquí para que desarrolle, porque yo reconozco que tú me comentas el desarrollo de tu iglesia desde un punto de vista histórico, me parece genial, pero ¿cuál es la particularidad que me está dejando por fuera el lado espiritual? Y hay muchos matices que me está dejando por fuera. Aparte, ya para cerrar aquí mi punto, para dejarte hablar, es lo siguiente, Darío. En Antioquía, en Jerusalén, ¿cómo es que se llama? En Constantinopla, en todo esto, no cayó la cristiandad. Lo que cayó fue la sede política, ¿sí? Los cristianos se mantuvieron hasta el día de hoy. Inclusive, se me escapa ahorita el nombre, pero el que redactó precisamente el libro Buscando a Alá, Encontrando a Jesús, aborda este tema con respecto a la cristiandad allá. Y él dice que una de las cosas precisamente que lo hacen llevar a abrazar la cristiandad y rechazar precisamente las cuestiones islámicas es lo que ocurría en Oriente con respecto a todo lo que era el tema históricamente, con respecto a todo lo que eran las luchas políticas y militares que habían entre cristianos y, ¿cómo es que se llama? Y entre cristianos y musulmanes. Musulmanes, árabes. Exacto. No, principalmente musulmanes, porque hay árabes, bueno, Ignacio de Antioquía era árabe, pues, entonces, ¿entiendes? Entonces, ¿cuál es la particularidad? Que tenemos a una iglesia siendo perseguida. ¿Entiendes? Tú me dices, yo te pregunto a ti inclusive, ¿hoy en día existe la iglesia de Tesalónica que encontramos en la Escritura? Eso es lo que yo preguntaría. ¿Entiendes? Osman, Si tú me dices a mí Osman, que la iglesia de Tesalónica no existe, entonces yo te preguntaría a ti. ¿Tú dirías que el Espíritu Santo que inspiró una carta que se le escribió a esa iglesia no estaba con esa iglesia? a ver, espera, vamos por parte, que has hablado de 4 cosas, separémosla. Primero, que desaparecieron las jurisdicciones no significa que desaparecieron los cristianos. La Pero cristiandad como tal, no, exacto. Claro, la jurisdicción implica temas de corte administrativo, es decir, Netamente yo si tengo políticos. una iglesia, la puedo vender, tengo Netamente políticos, no campos. tienen nada que ver con lo espiritual eso. A ver, bueno, pero lo que desaparece es eso, y al desaparecer eso, desaparecen otro montón. A ver, Lo que pasa es que no puedo permitir que por lo menos levantes eso como un argumento verídico, puesto que si yo a ti te estoy diciendo y tú mismo me estás reconociendo que más allá de que eventualmente cayó la sede como tal, sí, digámoslo así, la sede política como tal, allá no dejaron de existir cristianos, ¿entiendes? Pero tu debate con Rigo fue sobre la jurisdicción. Sí, la primacía jurisdiccional. No del aspecto, no estábamos hablando del aspecto político, o sea, estábamos hablando, el debate, a ver, lo que pasa es que me estás descontextualizando el asunto porque el debate se centraba originalmente en el punto de que teníamos que demostrar, sí, estando la pentarquía, el obispo de Roma tenía la jurisdicción por encima de los demás patriarcas, de los otros 4 patriarcas, entiéndase el de Jerusalén, entiéndase el de Antioquía, entiéndase el de Constantinopla y entiéndase el de, se me está escapando el otro, Jerusalén, Antioquía,
Constantinopla y Alejandría. Alejandría. ¿Entiendes? Eso era, en eso se centraba el debate, no si en qué iglesia se sostuvo. No, o sea, a ver, bueno, repito, me parece sumamente interesante el punto como tú lo desarrollas de ver, oye, las demás sedes cayeron, ¿verdad? Las demás jurisdicciones cayeron, pero no es que cayó el cristianismo como tal. Y recuerda que Cristo, cuando nosotros hacemos exégesis, Cristo sostiene es a la iglesia, no a la sede. Y ahí viene otra pregunta que yo te anexaría a ti. ¿Cristo nos mandó a nosotros a hacernos de estados políticos? A ver, Osman, acá hay una cuestión que quisiera recalcar y es esta. Fíjate que no entré con ánimos de debate y además hay puntos que hay que prepararlos en caso que uno tenga que contestar cuestiones determinadas. Yo entré para señalar que no habían visualizado la parte histórica del desarrollo de lo que había detrás de este debate, o por encima o por debajo. Y la gran pregunta acá, que yo me la hago en bien de todos los cristianos, no de los católicos solamente, es: ¿no habrá sabiduría del Espíritu Santo en haber distribuido de algún modo las sedes para que el cristianismo floreciera, pero sabiendo que en la historia iba a tener que... ¿Era sabiduría de parte del Espíritu Santo que hicieron un documento falso para hacerse de los estados pontificios? ¿Qué tiene que ver eso con la pentarquía? Tiene que ver mucho porque tú me lo estás sosteniendo así como que me lo traes así como un, vamos a decirlo así, como un argumento de peso, ¿verdad? Es decir, que la Iglesia Católica Romana es la única de la que goza un estado político hoy en día. Entonces, yo te pregunto, eso se hace con documentos falsos. Y te pregunto, ¿tú dirías que el Espíritu Santo sostiene que se hagan documentos falsos para hacerse de un estado pontificio? A ver, no me has escuchado. Yo lo que dije fue que los cristianos, como cristianos, pudimos haber desaparecido de la historia y no lo hicimos porque sin duda el Espíritu Santo había previsto que esto iba a ocurrir o el modo en que se iba a desarrollar. No digo ahora, que no, realmente. La iglesia iba a sobrevivir, el Papa es un antipapa, tenemos un Papa. Yo sé que hay factores humanos en las instituciones humanas que son cuestionables desde 1000 puntos de vista, pero no era ese mi tema. Mi tema era que para que una religión, para que una creencia, para que una palabra pueda ser trasladada a lo largo del tiempo y de la historia y del espacio, a veces tienen que ocurrir cosas que no necesariamente las podemos evaluar con una perspectiva de ayer o con la perspectiva del año 2025. Hay que comprenderlas en el desarrollo histórico. Tampoco con la perspectiva del año 1. No, hay que comprenderlas en su desarrollo histórico. Pues. Claro, es correcto. Es decir, Israel mató los primogénitos de Egipto. ¿Cómo va a asesinar chicos? A ver, pongámonos en el contexto en que tenemos que interpretar eso, porque si no, Dios es malo, ¿me entiendes? Entonces, realmente hay que acomodar cada diálogo al contexto de lo que estamos hablando. En este caso particular, si tú lo que me quieres decir es, en la historia de la Iglesia Católica hay 1000 defectos, no me cabe ninguna duda, pero ahora... Estoy seguro que cualquier iglesia o denominación que agarremos y nos pongamos a expurgarla, le encontramos defectos y cosas terribles la una atrás de otra, porque son elementos humanos. Me da chance para leerte algo aquí rapidito, si me da un chancecito. Mira, fíjate tú lo siguiente. La iglesia de Roma siempre ha tenido primacía, por lo tanto Egipto también disfrutará del derecho de que el obispo de Alejandría tenga autoridad sobre todo, ya que esta es la costumbre también para el obispo romano. Asimismo gozarán de primacía tanto la nombrada en Antioquía como en las demás provincias de la iglesia de las ciudades más grandes. Es enteramente claro que si alguno fuera ordenado obispo sin el consentimiento del metropolitano, este santo concilio ha decretado que no debe ser obispo. ¿Tú estás de acuerdo con eso como lo leí? A ver, es un poquito, vos estás leyendo el canon 2 de Constantinopla 1, ¿verdad? No, el canon 6 del concilio de Nicea. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Esperá, el canon 6, ajá, que prevalezcan las antiguas costumbres de Egipto, Libia y Periápolis, de que el obispo de Alejandría tenga jurisdicción en todas ellas, ya que lo mismo se acostumbra para el obispo de Roma, que ya la tuvo siempre. Claro. Lo mismo en Antioquía y las demás provincias. Las iglesias conservan sus privilegios y esto debe entenderse universalmente, que si alguien es normado, déjame terminar. Sí, no, te estoy escuchando. Del metropolitano, el gran sínodo ha declarado que tal hombre no debe ser obispo. Sin embargo, si 2 o 3 obispos, por natural amor, se oponen al sufragio, siendo razonable, conforme, correcto. Ahí es donde se establece la jurisdicción. Sí, la jurisdicción. Ahora, pero fíjate que hay algo que hay que matizar, que es precisamente el tema de que esto también es de Roma, ¿no? Así como lo dice por lo menos acá.
que dice aquí, Roma ya la ya tenía, que esta, por eso ya lo que que esta es está la haciendo costumbre es también para el obispo romano, ¿verdad? Eso es lo que hay que matizar ahí. Tú me dices, tú estás de acuerdo con eso, pero si yo te digo que precisamente eso no, no, es pero espera, falso, espera. Que prevalezcan las antiguas costumbres de Egipto, Libia y Pentápolis, lo que tiene que ver es porque el Imperio Romano, en su administración sí, jurídica, Pero ya Darío, tenía escúchame. sedes Sí, y no cuando estoy se diciendo que no. reconoce, ah, No estoy diciendo que no. Lo que estamos señalando acá en este punto, porque tú por lo menos tú hiciste mención con respecto a este canon, ¿verdad? Yo te lo leo. La iglesia de Roma siempre ha tenido la primacía, por lo tanto, Egipto también disfrutará, es decir, Alejandría también disfrutará del derecho de que el obispo de Alejandría tenga autoridad sobre todo, ya que esta es la costumbre también para el obispo romano, ¿verdad? Entonces aquí nosotros podemos ver que se está delimitando las jurisdicciones, ¿verdad? Podemos ver eso, ¿o no? sí, pero son básicamente Sí, administrativas lo que perfecto, abarcaba. perfecto, pero aquí el canon dice, ya que esta es la costumbre también para el obispo romano con respecto a que tenga autoridad sobre todo, ¿entiendes? ¿Cuál es el asunto con eso, Darío? Escúchame bien. El asunto con eso, en No, que espera, Osman, eso que yo estoy leyendo es falso. Ese es un canon no, manipulado y es frenate, precisamente lo que hablaba de los falsos decretales, de que lo que yo le hacía mención a Rigo. Ese frenate un canon es segundito. falso porque el original dice, el obispo de Alejandría tendrá jurisdicción sobre Egipto, Libia y Pentápolis, al igual que el obispo romano sobre lo que está sujeto a Roma. No es que Roma Mira, estaba, no es que todo estaba Osman, sujeto a Roma. sí, Osman, sí, Entonces, te explico por pero qué. entonces ahí vemos a la Iglesia Católica manipulando un canon de un concilio y tú me lo quieres mostrar como que es que Roma, el Espíritu Santo la sostuvo. Pero, O sea, yo te Osman, pregunto, mi punto se centra aquí, Osman, Darío. Sí, pero déjame hacerte la pregunta, porque mi punto se centra, la estamos picanteando aquí y la pasamos bien. Pero mi punto se centra, Darío, fíjate tú, ¿verdad? En lo siguiente, tú podrías sostenerme a mí ante la evidencia, ¿verdad? Ya tenemos la Donatio Constantino, ya podemos demostrar la manipulación del canon 6 de Nicea, ¿verdad? Tú podrías estar de acuerdo en sostener en que el Espíritu Santo ha estado con Roma, asistiendo a Roma para que haga esos documentos falsos y los manipule y todo eso. O sea, tú dirías que el Espíritu Santo ha motivado a una iglesia a que sea mentirosa, básicamente, pues. Osman, yo no sé por qué saltas argumentalmente, porque trato de ser No, muy pero es que mi punto sigue pacífico siendo en el mi mismo. intervención. Sí, sí, pero No, mi pero es que punto sigue siendo el te mismo, falta un Darío. dato. Porque A ver, Osman, no me respondiste si tú estabas de acuerdo con que el Espíritu Santo iba a inspirar iba a inspirar, no, iba a asistir la formulación de la Donatio Constantini, que terminó siendo a un ver, documento falso con el que se hizo la Iglesia Católica Romana de Estados Pontificios y que tú me presentas hoy a la Iglesia Católica Romana como la octava maravilla del mundo, puesto que tiene un Estado pontificio y eso es señal de que el Espíritu Santo está con Roma. Ese es mi creo punto. que la versión que das no es la que yo he dado, pero te voy a decir algo. Que el Espíritu Santo iba a asistir a la iglesia está En prometido eso en estamos de la acuerdo. Escritura. En eso estamos de acuerdo. ¿Estamos? En eso Entonces, estamos de acuerdo. ahí Sí, sí, yo no sí. En tengo eso estamos de duda acuerdo. porque es la palabra de Dios, ¿me entiendes? Pero lo que te quiero señalar acá antes que saltes, porque yo creo que estás perdiendo este contexto. En el año 313 sale el Edicto de Milán, que es cuando Licinio y Constantino vuelven a otorgar libertad de cultos, que en Roma siempre la hubo, pero judíos y cristianos quedaron excluidos con las persecuciones. Cuando vuelven a dar la libertad de culto, la iglesia recupera 1500 templos. 1500 templos a lo largo y ancho de todo el imperio, en el Edicto de Milán del año 313. Y entonces, estamos en una época donde no había celular que llamaban y decían, Cacho, ¿qué hago con el portero de la iglesia? ¿Lo despido? No, contrátame una señora que limpie. Entonces, ¿qué ocurre? En Nicea 1, que es a los pocos años, 325, lo que hacen es fijar jurisdicciones por una razón muy sencilla. El derecho romano es un derecho regulado, es decir, tiene contratos, tiene... ¿Quién es el dueño de esta iglesia? Roma. Pará, flaco, queda en Antioquía, no me hagas ir a Roma para pedir permiso para pintar la iglesia. Pero es una cuestión netamente política, Darío. Pero es administrativa, es jurídica. Pero termina siendo política. Antioquía, Es que el punto está, fíjate, Darío, porque yo comprendo tu punto y no te lo niego. A mí me parece, de hecho, como alguien que estuvo desde los 12 años hasta los 21 años metido en la política, me encanta ese tema y creo que, es más, inclusive te extiendo la invitación a que un día podamos hablar, inclusive con un hermano que es teólogo, podamos hacer un panel y profundicemos en todo esto, ¿entiendes? Con respecto a cómo se desarrolla políticamente
y eclesiásticamente la Iglesia de Cristo. Me parece que es un punto interesante, pero por lo menos lo que a mí sí me está haciendo un tanto de ruido aquí es que, y te lo respeto, sí, no es que estoy intentando convencerte de lo contrario, yo te lo respeto, pero lo que sí te señalo que me hace ruido es lo siguiente, que tú me presentas toda esa estructura política que ha tenido la Iglesia Católica Romana, lo cual yo lo concedo, yo lo reconozco, existió, hicieron persecuciones, se metieron hasta en asuntos que no tenían nada que ver con temas eclesiásticos, como por ejemplo la persecución del Santo Oficio al general Francisco de Miranda, que era militar, no era político, no era un sacerdote ni nada por el estilo, pero ese es otro punto. Mi punto está en que tú me sostienes que todo eso que ha logrado, de lo que goza Roma hoy en día, ha sido en parte por el respaldo espiritual que ha tenido Roma por parte del Espíritu Santo y en vista de que han caído las demás sedes y toda esa particularidad. Eso es lo que tú me señalas. Entonces, como tú me sostienes el tema, me vinculas que Roma es la única que tiene un estado pontificio hoy en día y que eso es muestra del Espíritu Santo, ahí es donde yo te digo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo pudo haber asistido a la Iglesia romana a que desarrolle un documento falso para hacerse de estados pontificios. Ese es simplemente mi punto, el cual me hizo bastante ruido. Lo voy a plantear, yo nunca dije eso. Yo lo que te señalé es que el Espíritu Santo le ha dado soporte a la cristiandad. Ni siquiera a Roma, te dije, a la cristiandad. Y bueno, te voy a decir algo. Si retroceden el video, pero bueno, me parece bien. Vale. A ver, escúchame, a ver qué te parece esto. ¿Cuándo fue la reforma de Lutero? 1500. ¿Cuándo fue la reforma de Lutero? Es que creo que ya le empiezas a levantar un muñeco de paja, porque realmente, digámoslo así. Estoy mostrando. Pero vamos a concedértela porque si no, ahí nos vamos a ir a otro punto. Vamos a darte. Fue en el siglo XVI. Ajá. Está bien. La reforma inicia en el siglo XVI, yo eso te lo concedo. ¿Sabes qué hubiera ocurrido con la reforma si Roma hubiera caído y fuese todo árabe e islámico? ¿Habría habido reforma? La verdad es que yo creo que sí. Y te voy a explicar, te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Porque en Oriente cayeron las sedes estructurales políticas que eran instituciones eclesiásticas, pero no cayó la cristiandad. No cayó la cristiandad, Darío. Si Papa hubiera habido oposición al Papa con las 95. Mira, te la voy a colocar así. Mira, te la voy a colocar así, Darío. El pueblo judío estuvo durante más de 2000 años sin gozar de un, bueno, no 2000 años, 1800 y pico, 1900 y pico de años, sin gozar de un estado, vamos a decirlo así, político, de que la restauración del territorio de Israel hasta el año 1948. ¿Estamos de acuerdo con eso, sí o no, para poder avanzar? Estamos de acuerdo, ¿sí? Desde la rebelión de Simón Bar Kokhba en el año 154 hasta el año 1948, los judíos estuvieron deambulando por el mundo. ¿Dejaron de existir los judíos? No dejaron de existir los judíos, ¿verdad? Entonces, diríamos que los judíos tenían el respaldo del Espíritu Santo. Y te han hecho un dato. La Iglesia Católica Romana perseguía a los judíos también. Entonces, un pueblo. No digas iglesia. ¿De qué año? ¿A cuál persecución te refieres? ¿Qué año? Las persecuciones que hacían contra los judíos en España. ¿En qué año? Ahorita te puedo decir siglos, 1400 y pico, toda esa particular. Hasta el punto que, bueno, que, ¿cómo es que se llama? El rabino Shem Tov. El rabino Shem Tov, escúchame, el rabino Shem Tov. Yo no sé si tú has escuchado hablar del Mateo hebreo de Shem Tov, que mucho lo usan muchos judaizantes y toda esa particularidad. No, bueno, es una traducción que se hizo del griego al hebreo por parte de Mateo. Porque resulta y acontece que a los judíos en España y bueno, toda esa península ibérica los perseguían mucho. ¿Y cuál es la particularidad? ¿Quién los perseguía? Obviamente el Santo Oficio de la iglesia. ¿Cuál es la particularidad? Que el rabino Shem Tov, él llegó y tradujo eso porque precisamente él debatía con los judíos, ¿verdad? Para convencerlos de que Cristo era el Mesías y todo eso. Pero es bien sabido, Darío, que los judíos que no se convertían los perseguían a diestra y siniestra, ¿entiendes?
Entonces, vuelvo al punto. A ver, ¿Con quién está el Espíritu Santo ahí? Con la iglesia. No. Lo perseguía el Santo Oficio. No me intenten separar a mí que lo perseguían los reyes y no la iglesia, porque eso realmente es un tengo absurdo. los decretos de expulsión. Sí, me parece Rusia. sumamente interesante, ¿Qué pero tiene que ver la Iglesia Católica ¿quiénes en colocaban Rusia? y deponían reyes? ¿Quiénes colocaban y deponían reyes? ¿Se colocaban ellos Rusia- solitos? En Rusia no tenía nada que ver. Pero no estoy hablando de Rusia, estoy hablando hablando de la península ibérica. Rusia ya es la Asia. expulsión de judíos también ocurrió en los países del este. Sí, pero estamos hablando de Roma, estamos hablando ahorita puntualmente de Roma. Bueno, no, estás hablando de un fenómeno histórico. No, estamos hablando, pero yo te estoy hablando de un caso puntual que es de Roma. Pero yo te estoy hablando de un caso puntual que es de Roma. ¿Cuál es la particularidad? Tú me dices, no, que los perseguían a los reyes. ¿Y quiénes colocaban los reyes? Ahí te la voy a colocar así, te la voy a colocar así. A Jan Hus, mira, Darío, a Jan Hus lo quemaron en el concilio de Constanza. Lo llevaron engañado. Con un favor político lo llevaron engañado para allá. Déjame meter el bocadito ahí. Llevaron. No, es que no, porque precisamente lo que yo quiero, mi punto está en todo lo que yo estoy sosteniendo es, si tú eres capaz de sostenerme que el Espíritu Santo ha estado con la sede romana, después que manipularon documentos, después que persiguieron personas, y te estoy haciendo una ilustración con los judíos, que a pesar de que no tuvieron un estado político durante casi 2000 años, ellos no dejaron de existir, porque tú me dijiste básicamente que si no hubiese sido porque Roma no cayó, la reforma como tal no se hubiese llevado. Yo te estoy diciendo, mira, la reforma se hubiese llevado con o sin Roma. Da igual, ¿por qué? Porque fue voluntad del Espíritu Santo que la reforma se haya dado. ¿Entiendes? Ver, con o sin Roma la reforma se hubiese llevado. Y por eso te ilustro los judíos. Si Roma hubiese caído, la cristiandad no hubiese desaparecido. Osman, ninguno de los dos tiene la bola de cristal para saber si la reforma hubiera ocurrido o no hubiera ocurrido. Lo que tenemos frente a nosotros es la historia, tal como fue, y estamos en el Estoy de año acuerdo 2025, con eso, y la historia nos demuestra que Roma ha sido una mentirosa manipulando documentos. Y entonces Lutero se opuso a eso y nació la reforma. Si de hecho no vino por eso la reforma. De hecho no vino por eso la reforma. ¿Cómo que no? ¿Vino por las indulgencias o no? Sí, pero no por la Donatio Constantini. Sí, pero no por la Donatio Constantini. No por la Donatio Constantini. No por la Donatio. De hecho, ¿quieres que te diga algo, Darío? La misma reforma se da porque la iglesia sí, por sus malas decisiones lo permite. ¿Entiendes? Porque recuerden algo, para aclarar algo a los católicos que nos están viendo, Martín Lutero no se va de la iglesia católica, él lo sacan. ¿Ok? Claro, hay que aclararlo ahí. Porque existía una iglesia católica para sacarlo. No estoy diciendo que tú lo hayas dicho, no estoy diciendo eso, no. Aclarando ahí pues. Adelante, Darío, te escucho. Práctico. ¿Lo sacaron de Antioquía? No, porque ya no existía. Perdón, ¿a quién? ¿Lo sacaron de Jerusalén? No, porque ya no existía. A Lutero lo sacaron de la sede de Alejandría. No, porque ya no existía. Lutero se peleó con Constantinopla. No, porque ya no existía. Obviamente lo que quedaba... Sí, pero estás haciendo un completo non sequitur, Darío, y por eso te hice la ilustración con los judíos. Los judíos no tuvieron estado durante casi 2000 años y ellos no dejaron de existir. Osman, espera. Vuelvo a insistir porque si no, no se entiende el modo en que participen. Yo no entré ni a pacatear, ni a decir que la Iglesia Católica era mejor. No, pero si entraste a picantearle. No, a ver, yo no invento los datos. Lo que pasa es que en el debate no se manejaron. Y si los hubieran manejado, hubieran tenido la posibilidad de decir, oye, algo pasa, el Espíritu Santo, la Iglesia, Cristo, de alguna manera actúa de un modo que los seres humanos no siempre percibimos, porque vivimos 80 años, la Iglesia tiene 2000. Pasan cosas, pero no todas las podemos evaluar en un debate de YouTube, en Internet del año 2025, cuando nos olvidamos que la cristiandad estuvo a punto de desaparecer, porque en el siglo VII desaparecieron todas las sedes. Porque el mundo árabe empezó a avanzar y señala algo, Darío, porque es que me estás haciendo un non sequitur. Me estás haciendo un non sequitur, porque tú me dices una cosa, que la cristiandad, si no debe ser por Roma, hubiese desaparecido. Y yo te digo no, porque es promesa del Espíritu Santo que su iglesia nunca muera. Oye, aquí me van a agarrar y hacer short, ¿no? Pero ¿cuál es la particularidad? ¿Cuál es la particularidad, Darío? Que las iglesias como tal
en Jerusalén, en Antioquía, en Alejandría y Constantinopla, nunca dejaron de existir. Lo que dejó de existir fue la estructura jerárquica No, e los institucional cristianos siguieron vinculada. existiendo. Los cristianos siguieron Exacto. existiendo. Bueno, La y los cristianos no jurisdicción son la era de los iglesia, jeques, pero los cristianos no son la de- iglesia, Darío. no a nivel de jurisdicción. Por eso, pero yo te No a nivel de reconozco que lo que jurisdicción. cayó, Las exacto, jurisdicciones desaparecieron. yo te reconozco que lo que cayeron fueron las sedes institucionalizadas y políticas. Yo te reconozco eso, pero la iglesia de Cristo no puede caer. A ver, Osman, O sea, está clarísimo. Pero a ver, volvé a enfocar esta cuestión. El pueblo de Israel tuvo que soportar 1000 cosas porque en la palabra de Dios, cuando llegara el momento oportuno, de su seno iban a nacer el Cristo encarnado. ¿Sí? ¿Por qué el Cristo encarnado nace en el año 0 para nosotros y no 1000 años antes o 1000 años después? Porque hubo un momento óptimo donde lo que es el occidente estaba unificado por el Imperio Romano y prácticamente con una sola lengua o dos a lo sumo, griego y latín. Es decir, no hubo, fíjate que hoy día en Europa se hablan 200 lenguajes. Hoy día en Europa se hablan 200 lenguajes. Y en el momento que aparece Jesús se hablaban dos, latín y griego. Arameo en la zona, cada zona tenía su propio dialecto, pero había dos lenguajes oficiales que podían, y toda la administración y todas las jurisdicciones estaban centralizadas en el imperio. Si uno se pone a ver esto históricamente, dice, el momento óptimo para que nazca el mensajero de Dios y su mensaje se difunda de una manera rápida y completa, parece mentira, pero fue ese. Hubiera nacido 300 años antes o 300 años después y el cristianismo no hubiera estado donde está. Después, nace Cristo, las iglesias se expanden, caen en las persecuciones. Año 313, recuperan la posibilidad de la libertad de culto, entran en la institucionalidad del Imperio Romano, empiezan los concilios, se preparan las sedes, hay jurisdicciones, y uno dice, wow, qué bárbaro, porque la iglesia pudo expandirse. Pero hay otro fenómeno en marcha, que es la expansión del mundo árabe, que yo no tengo en claro si también es otro mazo de cartas del Espíritu Santo, por si nos sale mal la jugada a nosotros, pasarnos a la historia y que gane el Islam, o si, no sé, no tengo una opinión al respecto, pero por lo pronto sé que la cristiandad, de tener 5 la pentarquía, las 5 sedes, el Imperio Romano, ay, qué grandes que somos, desaparecieron como una pluma que se la lleva el viento en el siglo VII. Y poco después, o mucho después, Constantinopla. Y lo único que quedó fue una Roma destruida, así chiquita, que sobrevivió. Y gracias a que llevó la palabra, suponte que el gran, no concedo nada, estoy usando un ejemplo argumental dentro de un debate amplio. Imagínate que la maravilla del mensaje cristiano haya sido Lutero, Calvino o el que fuere. No hubiera, así como si los judíos hubieran desaparecido, Cristo no hubiera existido, tampoco hubiera habido reforma o la posibilidad de repensar el Evangelio si no hubieran existido los acontecimientos históricos tal como se dieron. Entonces, lo que te estoy diciendo es esto. No hace falta que digas, la Iglesia Católica es la mejor, qué bárbaro, te felicito, me hago católico. No lo digas, pero no pierdan de vista que las cosas que ocurren están más allá de la mera visión humana con la que a veces analizamos las cosas. Hay una profundidad e incluso hay una sobrenaturalidad en las cosas que ocurren que no siempre las tenemos presentes. Y yo tengo la percepción, y esto es personal mío, de que la historia se ocurrió como ocurrió, incluso hasta el día de hoy, con la presencia de los protestantes y la reforma, etcétera, porque así tiene que ser. Pero si lo vemos humanamente, yo me meto a una iglesia pentecostal donde cuidado, a la porque gente eso la sonó un poco a calvinismo, ¿viste? Hombre, no sé, pero lo que voy, esta es una cosa muy compleja. Abarca tanto lo humano como lo sobrenatural. Y yo no quiero que lo perdamos de vista, porque si nos ponemos desde una perspectiva muy egoica, decir, voy a un debate, cito 80 tipos y yo gané o yo perdí, nos estamos perdiendo de vista que somos parte integral de un proceso que está más allá de nosotros mismos. Yo lo quiero ver con generosidad. Eso es lo que, ahí encontré la palabra, Osman, que me ayuda. Yo lo que quería aportar como complemento del debate que tuviste con Rigo, en el cual los dos citaron todo lo que había que citar, era un poco de generosidad conceptual. Y la generosidad conceptual me lleva a decir,
cuidado protestantes, porque si no hubiera quedado un atisbo jurisdiccional sobreviviente, quizás la reforma no hubiera existido, y hubo un proceso en el cual todas las sedes magníficas que existían desaparecieron de un plumazo. Y no sabemos, cuidado con esto que voy a decir, nosotros no sabemos si mañana no puede haber eventos históricos que tengan el mismo peso y cosas que damos por eternas desaparezcan de un plumazo. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que quería aportar. Después, si querés que discutamos el detalle del antipapa, el otro no, a mí me parece es más complejo. Yo quería ser generoso. Encuentro bueno tu punto. Sí, más repito, o sea, me está dejando muchos matices por fuera. Porque tú me estás sosteniendo básicamente lo siguiente: como no cae en la sede romana, el cristianismo se sostiene. Y yo te digo, es que el cristianismo nunca ha dependido de una sede como tal o algo así por el estilo. O sea, el mensaje de Cristo como tal, ¿no? El mensaje de Cristo como tal nunca ha dependido de una sede como tal. Pues a eso a lo que me refiero. Recuerda que la Escritura dice, pasarán 1000 años y mi palabra no pasará. ¿Entiendes? Entonces, para que entiendes. Entonces, pero Darío, ya, o sea, mira todo lo que hablaste y no te interrumpí. Déjame tener un bocadito a mí. ¿Cuál es la particularidad? Fíjate tú, que yo te reconozco a ti que cayeron las instituciones jerárquicas y eclesiásticas vinculadas con los estados, mejor dicho, con el Imperio Romano, pero no dejó de existir la cristiandad, es decir, no dejaron de existir cristianos en estas jurisdicciones, ¿entiendes? Eso es lo que yo te quiero decir. Y si no dejaron de existir cristianos allí, entonces podemos decir fácilmente que no dejaron de existir iglesias allí. Lo que pudo haber dejado de existir fue la institucionalización jerárquica de las iglesias que habían allí. Eso es lo que yo te puedo reconocer a ti y conceder, pero yo no te puedo dar el brazo a torcer a decir que si no fuese por Roma, no, si hubiese acabado la cristiandad. Yo creo, bueno, la historia realmente dice otra cosa, ¿no? Pero bueno, yo creo personalmente, sí, y es una analogía que utilizamos mucho aquí. Un reloj descompuesto puede dar 2 veces la hora bien durante el día, pues. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es el asunto? Tú me dices, si Roma no existe la reforma. Y yo te diría, y no sé, y te voy a explicar por qué. Ahí era cuando yo te estaba preguntando lo que hacía Roma con los que vinieron antes de la reforma que se oponían a ella. ¿Qué pasó con Pedro Baldo? A Pedro Baldo no lo alcanzaron a fusilar, porque Pedro Baldo sí se les escapó, pero Pedro Baldo, las congregaciones que fundó Pedro Baldo, los persiguieron hasta más no poder, y hasta hace poco el Papa Francisco tuvo que pedir perdón por esos hechos que hizo la iglesia. La iglesia. En segundo lugar, te estoy colocando el ejemplo también de lo que pasó con Jan Hus, que a Jan Hus, puesto que Roma había creado todas estas organizaciones políticas para poner y deponer reyes. Por eso yo creo que yo te decía, cuando tú me decías, no, pero es que ¿quiénes los expulsaban? ¿Los reyes o la iglesia? No, pues obviamente, si la iglesia está vinculada con el Estado, los expulsan los dos, ¿entiendes? Entonces, y aquí era donde te iba a colocar el ejemplo precisamente, Darío. A Jan Hus, cuando lo llevan a Constanza, a él lo queman vivo en la hoguera. ¿Pero quiénes lo queman en la hoguera? Las autoridades civiles son los que lo queman en la hoguera. ¿Pero por qué las autoridades civiles lo queman en la hoguera? Precisamente porque la iglesia le dijo a las autoridades civiles que le sugerían quemarlo en la hoguera. ¿Por qué la iglesia tiene que estar sugiriendo eso? En cuarto punto, te coloco el ejemplo con los judíos en todo lo que era la península ibérica. ¿Entiendes? Judío que no se convertía, judío que era perseguido, que le quitaban todas sus propiedades y demás, ¿no? Y a su vez, y de hecho, como siempre lo digo, si no ha de ser porque Martín Lutero lo resguardaron los duques, la nobleza alemana, tampoco hubiésemos tenido reforma. Porque la reforma no es que sea porque Martín Lutero era el papafritas de la reforma y todo eso, no. La reforma se termina dando por factores políticos que se habían opuesto a Roma, porque ya estaban hasta las metras de Roma, ¿entiendes? Porque resguardaron a Lutero, a este pana no me lo toquen, el que venga aquí a tocarlo se vuelve loco, y por eso es que se puede llevar la reforma, ¿entiendes? A Zwinglio
Lo persiguieron por traducir la escritura. Ahora, venga, que ahí es donde yo quiero que tú me digas a mí, porque yo te puedo reconocer que Roma hoy en día tiene un estado magnífico, tienen hasta un banco, tienen la seguridad que privada del Papa es de los guardias suizos. O sea, es una cosa impresionante toda la estructura que tiene Roma, que no existe un estado en el mundo que tenga la organización política, jerárquica y organizacional que tiene Roma. Yo eso te lo concedo. Pero yo ahí es donde viene mi punto, porque yo reconozco, o mejor dicho, pongo la coma en el punto que tú me estás diciendo, que es porque, bueno, de alguna u otra manera el Espíritu Santo ha estado respaldando a la iglesia, y es donde yo voy. Ha respaldado la iglesia, el Espíritu Santo la persecución a los judíos, ha respaldado el Espíritu Santo la quema de Jan Hus, ha respaldado el Espíritu Santo ojo, por cierto, Roma se metió en Constantinopla también y destruyó a muchos de sus hermanos ortodoxos, para empezar, ¿no? 1202, eso por esa parte. Y en último lugar, ese estado del cual tú me estás señalando hoy en día, que es la octava maravilla del mundo, se hizo a través de un documento falso como la Donatio Constantini. ¿Entiendes? Entonces ahí es donde va mi punto. Tú realmente me puedes sostener a mí que el Espíritu Santo estuvo respaldando a la iglesia en todos esos matices históricos que te estoy diciendo, y que el Espíritu Santo, pero centrémonos en para no tocar tantos temas. Tú realmente me puedes sostener que el Espíritu Santo asistió a la iglesia a que desarrollara un documento falso como la Donatio Constantini para que se hicieran hoy de los estados pontificios. Yo sé que das muchas vueltas y tenemos la historia escrita. Y precisamente por eso quiero que nos centremos en ese punto. Había 5 sedes y que 3 siglos después quedaban 2 y que después quedó una sola. Ese es un hecho histórico. Sí, pero yo te estoy diciendo a ti, sí, yo te estoy reconociendo a ti, porque tú me quieres desvincular, porque fíjate cómo tú me quieres jugar al vivo, como decimos en Venezuela. Tú lo que estás diciendo es que, puesto que las sedes cayeron en Antioquía y en Alejandría y en Jerusalén y Constantinopla, entonces allá se acabó el cristianismo. No, allá siguieron cristianos y seguían iglesias allá, y eran perseguidas esa iglesia, persecución de la cual nunca sufrió Roma, para empezar, ¿no? Más bien Roma era perseguidora. Entonces mi punto yace, Darío, en que si tú sostienes que Roma fue la única sede institucionalizada que nunca cayó y que eso es muestra de que el Espíritu Santo estaba con ella, excelente, Darío, demuéstrame teológicamente que es correcto que el Espíritu Santo haya asistido a una iglesia que desarrolle un documento falso como la Donatio Constantini para que se haga hoy de los estados pontificios. Ese es mi punto, ese es mi punto. Te entiendo tu punto, pero fíjate el mío. Yo tengo la humildad de realmente no poder adjudicarme la comprensión profunda de los planes de Dios. No la tengo. Mira que recién hablabas de que tenías menos edad que, no me acuerdo, mencionaste a alguien que te llevaba el doble de edad, ¿lo veías? Bueno, yo no, el licenciado Guido. Guido, ok, lo habías mencionado, me había olvidado. Yo también te llevo el doble de edad y te digo, a mi edad, después de haber tenido mucho tiempo para pensar y mucho tiempo para leer, el doble del que te vas acumulado tú, por ejemplo, me he vuelto mucho más humilde, porque ¿sabes lo que ahora tengo en claro? Es que sé muchas menos cosas que antes. Estoy de acuerdo. Discutía, antes debatía, antes pensaba que yo era el capo. Y hoy digo, a ver, Señor, yo no tengo por qué entender todo. Quiero tener fe y ¿Has profundizado en la enseñanza teológica de esta? Bueno, no de la Biblia patrística, pero sí en la palabra de Dios. Porque mi pregunta es puntual, Darío. Mi pregunta es puntual. Es que me estás sacando del contexto que te quiero señalar. Yo no, contéstame esto, contéstame lo otro. Osman, no me animo a contestarte porque hoy soy mucho más humilde que antes. Yo hoy, si me preguntas, Dios quiso, el Espíritu Santo quiso, no sé. Ojalá supiera yo lo que el Espíritu Santo hace y lo que Dios tiene en mente. No lo sé. Me he vuelto mucho más humilde que antes. A duras penas, Darío, me animo a tener oración y a tener una... Sí, Darío, me parece puntualmente... Mira, te lo comparto y te voy a decir algo porque retomo tus palabras y las tomo para mí también, porque yo soy de los que parto de la idea de que el cristianismo no es algo que tú te leas 2 libros y ya eres especialista en cristianismo. Pero eso no sigue que tú no sepas cómo es el actuar del Espíritu Santo. Y mi punto es
ya, neto, ¿puede el Espíritu Santo asistir a una iglesia a que desarrolle un documento falso como la Donatio Constantini para hacerse de los estados pontificios del cual tú me presumes hoy en día? Porque mi iglesia con suerte tiene aire acondicionado, con suerte tiene ventiladores. O sea. Osman, te insisto, si mi pretensión fuera ganarte en un debate o demostrar que sé más que vos, entraría en otro tema o en este mismo, pero desde otra perspectiva. No, entro desde la humildad de saber que cada vez pretendo saber menos cosas, pretendo entender menos cosas y tratar de que mi espíritu resuene con el amor de Dios. Eso es lo que a mí hoy me motiva. ¿Está bien? Y ojalá que con el tiempo a todos nosotros, a muchos de nosotros, además de la cuestión intelectual, además del tema del ego, además de yo gané el debate o yo lo perdí, tengamos el don, el carisma de poder recibir la comunicación y el amor de Dios de una manera lo más sensible posible. Eso en cuanto a la espiritualidad que me mueve. Pero mi único punto aquí fue señalar que en ese debate se habló de una manera muy rápida y muy documentada de cuestiones, de citas y de cosas, y nos perdimos la posibilidad de observar, aún sea con la perspectiva que lo estamos manejando ahora, tú diciendo, no, Roma quedó porque es el diablo la que lo mantuvo, no Dios. Yo no estoy diciendo eso, no estoy diciendo algo, pero sí que ahí es donde viene el punto precisamente, ahí es donde quiero colocar la coma, Darío, ahí es justamente donde quiero colocar la coma, porque si tú simplemente te quedas con el aspecto histórico y político, yo te digo, uy, Darío me agarró aquí y me puso en 3-2, compadre, porque ¿cómo te defiendo yo eso? Pero ya cuando eso me lo vinculas a que eso ocurre, porque el Espíritu Santo ha estado con la iglesia, yo digo, ya, espérate un momentico, porque no me puedes decir que el Espíritu Santo ha sostenido a la iglesia y que es el Espíritu Santo quien asiste a la iglesia y que asiste al Papa y que asiste a este y que asiste a fulano y a mengano. Y decirme que de lo que goza hoy en día estructuralmente Roma es producto de la asistencia del Espíritu Santo, y ahí es donde voy. Habla de los cristianos. Sí, ahí es donde voy. Yo te pregunto, que mejor dicho, ha sido mi pregunta en todo este tiempo. Mi pregunta ya es si tú puedes realmente conceder que el Espíritu Santo, en base a lo que nosotros leemos de la Escritura, ¿verdad? Que cómo se mueve el Espíritu Santo, la promesa que hay del Espíritu Santo y toda esa particularidad, si tú me puedes sostener que la iglesia romana fue asistida por el Espíritu Santo para desarrollar un documento falso del cual hoy se hicieron con los estados pontificios. Ese es mi punto, pues. Yo lo que te puedo sostener es que si hoy, enero del año 2025, en una cosa que se llama Internet, tú y yo podemos estar hablando de Dios, es porque el Espíritu Santo de alguna manera, a los patadones, a los cachetazos, empujándonos, nos trajo aquí. ¿Estamos? Porque si no fuera que el Espíritu Santo nos asiste, en estos 2000 años nosotros no estaríamos charlando acá, posiblemente estaríamos recitando el Corán o ni siquiera estaríamos hablando de estos temas. De hecho, difiero de eso, pero bueno, ese no viene al punto ahorita, pues. Esa es mi perspectiva. Yo creo que si estamos aquí los dos es porque el Espíritu Santo nos trajo a todos, arreándonos, a algunos menos, otros más, a los empujones, pero acá estamos. Pensar que el Roma es Babilonia y yo soy el bueno, o los protestantes son la rama caída y Roma es la maravilla, es una perspectiva, yo la entiendo, pero me parece un poco cerrada. Yo no sé los planes de Dios, yo no sé los planes del Espíritu Santo, sí sé que estamos hoy, tú y yo. Los planes del Espíritu Santo es que te hagas bautista. Y en una de esas nos encontramos en la Eucaristía los dos, porque te aclaro que eso le falta mucho. No importa, lo dejamos por otro día. Insisto, entré acá con la pretensión generosa de hacer notar un evento histórico que creo que nos tiene que llamar la atención a todos, por lo menos para usarlo como argumento de debate, porque algo pasó y eso no es que lo inventamos, no es una cuestión de interpretación, porque que digamos, la carta de Cirilo dice tal cosa y se interpreta así, es un tema de interpretación, que en la historia cae Antioquía, son hechos históricos que lo tenemos registrados. Entonces, esa perspectiva histórica
creo que nos tiene que servir para evaluar de algún modo que algo pasó y en alguna dirección fueron los temas. Claro. Y en segundo lugar, algo pasó fue que Roma se hizo de un poder político y por eso fue que se pudo mantener políticamente y militarmente. Eso fue lo que pasó. Yo lamento tantísimo este planteo que los protestantes tienen que tener porque si no quedan mal, pero lo entiendo porque si no tendrían que decir qué hacemos fuera de la iglesia. Yo no sé si quedaría mal yo al reconocer que mi iglesia tuvo que hacerse de un documento falso para poder presumir hoy todo el poder político que tienen. O sea, es que tu iglesia no existiría. Pues. Yo que estoy convencido que tu iglesia sí, genial. Entonces Darío, vuelvo al punto. O sea, tú me dirías a mí que el Espíritu Santo asistió a un documento falso para que la iglesia sea hoy lo que es hoy. O sea, yo lo que te sí, puedo sí o no, decir sí o no, pero es sí o no. No lo sé. Entonces no sabes cómo conoce el Osman, ya va. Si tú no sabes cómo trabaja el Espíritu Santo, ¿por qué tú tienes la seguridad de que el Espíritu Santo estaba con Roma? A ver, acá tenemos una cuestión particular. El depósito de la fe, a mi criterio, con todos los defectos que quieras, está en la iglesia que fundó Cristo y la iglesia que fundó Cristo. El mismo depósito de la fe que desarrolló un documento falso como la Donatio Constantini y los falsos decretales. O sea. Es que no tienes que confundir el depósito de la fe con cuestiones humanas. ¿Quiénes recibieron el depósito de la fe? El magisterio de la iglesia, ¿verdad? Sí, claro. ¿Quién piensas tú que desarrolló la Donatio Constantini y los falsos decretales? Son aspectos jurídicos, la verdad que ni siquiera ahora son aspectos jurídicos. Es que ese es el punto, Darío. Ese es el punto. O sea, lo que pasa es que tú no quieres que yo ponga la coma en el tema de que no puedes sostenerme que el Espíritu Santo asistió a una iglesia para que desarrollara un documento falso. Ese es el punto, Darío. Mira, yo te puedo decir a ti, Darío. Sí, Darío, pero yo te puedo decir a ti lo siguiente. Mira, si tú a mí me dices lo siguiente, pero yo no estoy diciendo, yo aquí no estoy hablando de Babilonia, pero si tú me dices a mí, Darío, que la iglesia católica, algo pasó y eso lo sugieres que sea el Espíritu Santo, pues bueno, ahí es donde viene el punto. Yo te digo a ti. ¿Cuál es la fecha en que deja el Espíritu Santo de asistir a la iglesia? ¿Cuándo? A la iglesia nunca, a la iglesia de Cristo nunca deja de asistir el Espíritu Santo a la iglesia. Exacto. Entonces, el asunto está en que tú tienes un sesgo de confirmación porque tú crees que iglesia es igual a Roma. No, exacto. Es una iglesia universal, el cual, escúchame, es una iglesia que según Efesios, según Hebreos y según Colosenses, esa iglesia, la cabeza es Cristo. Roma no puede decir eso. Porque la Constitución Dogmática Pastor Eternus, la cabeza de la iglesia es el Papa de Roma. Roma no puede decirse que es la iglesia porque su Constitución Dogmática contradice a la Escritura. Y es dogmático, ojo. Es dogmático, no es otra cosa. Pues. O sea, yo calculo que debes saber que la Iglesia Católica considera que hay una iglesia peregrina, que somos nosotros en la tierra, y hay una iglesia celestial. Idólatra, diría yo, pero bueno. Te lo acepto, pero no te lo concedo para que no me pegue Hugo Delgado. Tu opinión yo la respeto. No te vayas a caer con garrote Hugo después. Que tú me digas, la iglesia peregrina es falente o no falente, pero la iglesia celestial de Cristo no tiene falla. Fantástico, la iglesia celestial de Cristo no tiene falla. Pero como el reflejo de lo sobrenatural. Darío, ¿quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿De cuál? Porque la iglesia. Tú no dices que hay una sola iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Hay una iglesia celestial y una iglesia peregrina en la tierra. Y una iglesia en el cielo y una iglesia en la materia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Porque ustedes nos enseñan que existe una iglesia. Pero ustedes no enseñan que la iglesia, que existe dos iglesias, dos tipos de iglesias, dos tipologías de iglesias. Una iglesia celestial. Pero ese es el punto. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es la cabeza? Hay una sola iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? A ver. Cristo es la cabeza de la iglesia. Listo, entonces no puede ser católico romano. Pero no puede ser católico romano. Porque la Constitución Dogmática, Pastor Eternus, no dice que sea la iglesia en la tierra, sino que dice que Cristo es el Papa, es el vicario de Cristo y que el Papa es la cabeza de la iglesia. Y eso bienvenido al protestantismo, Darío. Te queremos aquí. A la iglesia la dejó a su iglesia
terrestre, a su iglesia peregrina, Ajá. Cristo se la dejó a Pedro encargada, a los apóstoles, a Pedro le De dio la llave hecho, de atar y desatar en el cielo. y a los apóstoles también le esa dio lo iglesia mismo, tiene de atar y desatar en el tradición. cielo y toda esa No, particularidad, no solamente a Pedro. de perdonar pecados, Mate- que es uno de los aspectos. Atar y Mateo desatar en el 18, cielo 18, ¿qué dice? es Pedro. Mateo 18, 18, ¿qué dice? Veamos después, pero no entré para eso. Ah, bueno, pero... Entré para decirte que no perdamos la perspectiva histórica porque nos quedamos con una versión renga de los acontecimientos. ¿Sí? Correcto. Estoy de acuerdo con eso. Paradójicamente estoy de acuerdo con eso, sí. Estoy de acuerdo con eso, sí, estoy de acuerdo con eso. Nos quedamos por fuera, por ejemplo, de la manipulación de documentos, pues, por ejemplo. A ver, te vuelvo a insistir, si yo hoy me voy a una iglesia donde el pastor roba y creo que eso condena a todo, estoy agarrando hombres de paja, ¿me entiendes? Que una iglesia de 2000 años le vas a encontrar 187.000 defectos, no me cabe duda, porque son actividades humanas. Si encontramos problemas en iglesias que tienen 50 años, imagínate una iglesia que tiene 2000, pero no cabe duda que hay problemas humanos. Eso está fuera de discusión. Pero lo que no tenemos que perder de vista son los aspectos sobrenaturales y espirituales que están detrás de esto. Yo no los pierdo de vista, Darío, pero yo lo que quiero es que tú me puedas sostener si realmente la iglesia de Roma pudo haber sido inspirada o asistida por el Espíritu Santo para poder desarrollar documentos falsos, que es lo que le permite a Roma tener la autoridad monárquica que tiene hoy. Eso es lo que yo quiero que tú me respondas. O sea, ¿puede el Espíritu Santo asistir a eso o no? Porque fíjate que te estoy agarrando en una contradicción. Porque tú cuando te señalo esa pregunta, tú me dices a mí, Darío, que bueno, que es que tú no puedes decir sí o no porque el Espíritu Santo tiene maneras distintas de trabajar. Pero cuando hablamos de por qué Roma se sostiene, entonces ahí sí me dices que es directamente por el Espíritu Santo. Te pregunto, ¿por qué si conoces cómo actúa el Espíritu Santo para un punto, pero desconoces cómo actúa el Espíritu Santo para otro punto? A ver, pero es que yo lo que tengo claro es esto. ¿Están los arrianos? No. ¿Están los monofisistas? No. ¿Están los nestorianos? No. ¿Está las iglesias de Oriente? ¿La iglesia en Oriente dejó de existir? ¿La comunidad de cristianos en Oriente dejó de existir? Subsiste mínimamente y subsiste. Sí. Pero no dejó de existir la comunidad de cristianos allá, ¿verdad? ¿Cómo se le llama a la comunidad de cristianos? ¿Cómo se le llama a la comunidad de cristianos? Tienes una gran cantidad porque tienes ortodoxos siríacos. Pero sí, está bien, pero comunidad de cristianos, ¿cómo se le llama? Hay una palabra para eso en griego, a esa comunidad de cristianos. A ver, iglesia, pero ¿cuál es? Exacto, entonces si tú me dices que a pesar de la caída de las sedes monárquicas, en esta sede siguieron existiendo comunidades de cristianos, entonces la iglesia de Cristo no cayó, porque la iglesia de Cristo no puede caer, esa es la promesa que hay en la Escritura. La iglesia de Cristo no cae, pero correcto. Lo que él prometió es que estoy correcto, no la iba a abandonar el Espíritu Santo. Estoy de acuerdo con eso y precisamente eso es lo que nos muestra que en Oriente no dejaron de existir los cristianos. Ese es el punto. Porque el Espíritu Santo nos lleva a todos. Pero fíjate, exacto, si la iglesia, exactamente. ¿A quién le prometió Cristo el apoyo del Espíritu Santo? A la iglesia. Él no es la cabeza de la iglesia que necesita que el Espíritu Santo lo ayude, o se estaba refiriendo a la iglesia que queda en la tierra, que va a tener el apoyo del Espíritu Santo. Pero según Pablo, ¿quién es la cabeza de esa iglesia? Según Pablo, yo te cuento lo que veo en la Biblia, es Pedro, ¿sí? Ya va, según Pablo dice que la cabeza tiene que apacentar las ovejas. Sí, pero es la restitución de un apóstata al pastorado, pero ese es otro punto. El punto es que según Efesios, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Según Efesios, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Según Efesios, Hebreo y Colosenses, ¿quién es la cabeza de la iglesia? ¿Como cuerpo de Cristo o la iglesia peregrina? ¿Cuál de las dos? Hay una sola iglesia. Ahora te estás contradiciendo. Ahora hay dos iglesias. Ahora hay dos tipologías de iglesia. Primero me decías que hay una iglesia. Y ahora me dices que hay dos iglesias. ¿Cómo? No, hay una iglesia que es la iglesia de Cristo. Sí, Darío, que pero tiene mira, una porción en la tierra para no desviarnos del eje central. Sí, pero mira, es que no nos desviamos. Para no desviarnos del eje central. Yo quiero que respondas mi pregunta, la cual me ha dado más vuelta que bueno, con trompo. ¿Puede el Espíritu Santo asistir
a una iglesia para que desarrolle un documento falso que es la que le permite hoy en día tener la autoridad monárquica, política y militar que hoy tiene la iglesia en Roma? Esa es mi pregunta. ¿Puede el Espíritu Santo manipular, asistir a un documento falso? Ya está. A ver, es una pregunta de sí o no. Es una pregunta de sí o no. Sí, claro, pero el problema es que, Osman, ¿puede el Espíritu Santo favorecer corrientes que no cumplen con la Eucaristía? Sí, está bien, pero no estamos hablando aquí de la Eucaristía. Ay, no estamos hablando aquí de la Eucaristía. Aquí la pregunta, ¿sabes cómo? Estás haciendo una falacia de blanco móvil porque me estás llevando el punto hacia otro lado. Darío, respóndeme. ¿Puede el Espíritu Santo asistir a una iglesia para que desarrolle un documento falso para hacerse estados pontificios? Esa es la pregunta, ¿sí o no? Por lo pronto, si me guío porque sigue existiendo, acá está. Ok, entonces tú tienes un Espíritu Santo blasfemo. No, imposible. Pero él literalmente, o sea, si tú me estás diciendo que te guías por lo que estás viendo, mi pregunta es si el Espíritu Santo puede asistir a un documento manipulado y tú me dices que sí, pues estamos en el horno, hermano, estamos en el horno, como dicen allá en Argentina. ¿Tú sabes lo que puede hacer o no el Espíritu Santo? ¿Tienes tanta jerarquía que le puedes medir al Espíritu Santo las acciones? Pero ese es mi punto. ¿Por qué tú desconoces, por qué tú afirmas desconocer cómo actúa el Espíritu Santo para un punto, pero afirmas conocer cómo actúa el Espíritu Santo para otro punto? O sea, tiene dos contradicciones. Primero, que desconoces cómo actúa el Espíritu Santo en un punto y sí conoce cómo actúa en otro punto. En segundo lugar, dices que existe una sola iglesia, pero entonces dices que hay dos iglesias, una en el cielo y la otra en la tierra. Claro, a la que Dios le promete, a la que Jesús le promete la asistencia del Espíritu Santo. De la cual Cristo es la cabeza de la iglesia. Ya está. La iglesia que queda peregrina. La iglesia en la tierra, Cristo. Hay una sola iglesia, Darío. Hay una sola iglesia. Hay una sola iglesia. Y esa iglesia, Cristo es la cabeza de esa iglesia. Ese es el punto. Ese es el punto. Osman, si la única iglesia que hay es la iglesia, no hace falta el Espíritu Santo en ningún lado. Perdón, Darío, ¿sí? se te trabó un poquito el audio allí, no sé si puedes repetir. A ver, no nos confundamos, porque si solamente Cristo está a cargo de la iglesia, entonces no hace falta el Espíritu Santo, ni hace falta los apóstoles con la facultad eso de perdonar pecados. Es una falacia del espantapájaro, porque yo no dije eso. No, yo te lo digo. No, claro, obvio. Claro. Yo te lo digo. Ok. El Espíritu Santo se lo promete a la iglesia que queda en la tierra. Correcto, no pero eso no quiere decir, que Cristo no sea la cabeza de esa iglesia a la cual Cristo promete enviar el Espíritu Santo después de su partida. Si leemos, Cristo dice: yo ahora me voy y ustedes quedan con el Espíritu Santo. Yo les enviaré el Espíritu Santo, pero cuando el apóstol Pablo, o sea, tú me tienes peleando a Cristo con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, cuando está hablando de la iglesia, no está hablando de una iglesia ya celestial, espiritual y otra iglesia distinta aquí en la tierra, no. El apóstol Pablo está hablando de una sola iglesia. Pablo no enseña tal cosa como una iglesia espiritual y otra iglesia carnal, terrenal. Pablo no enseña tal cosa. Eso es un invento que se han inventado, varios que están ahí. Esa interpretación, perdón. El catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo está hecho en base a pésimas interpretaciones del texto bíblico, Darío. No sé, pero ¿qué quieres que te hable como luterano? Yo no soy luterano. No, yo no estoy diciendo que me hables como luterano. Yo estoy diciendo a ti, porque si tú me vas a hablar a mí cómo se actúa el Espíritu Santo, bueno, el Espíritu Santo cómo actúa lo encontramos en la Biblia. En la Biblia también encontramos que hay una sola cabeza de la iglesia. Y no hay dos iglesias. Hay una sola iglesia y de la cual hay una sola cabeza. Y según Efesios, Colosenses y Hebreos, según el apóstol Pablo, esa cabeza de la iglesia es Cristo. Y en base a tu confesión ya no eres católico romano. Al Espíritu Santo para saber si el Espíritu Santo actúa bien o actúa mal. Vuelvo y repunto. Ok, pero sí, bueno, ya. Lo que pasa es que ya...
Por lo pronto, Ya sí, vamos, que ya existen los entraríamos. luteranos, que existen los calvinistas y que no existen Sí, los Darío. arrianos. Sí, Algo sí. pasó ahí. Bueno, de También hecho, sé los que la arrianos sí siguen iglesia, existiendo un al día de hoy y tiempo también más, los no nestorianos. se teología. Y vienen desde Algo aquella pasó ahí. época, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que ahí sí falta un Bueno, poco. Hay una te das inexactitud histórica ahí, Darío, porque los nestorianos siguen existiendo el día de hoy y estamos hablando de que esa gente fue excomulgada de la iglesia en el siglo V, o sea, claro, pero una cosa bárbara. no son parte de la Estoy iglesia. de acuerdo También hay contigo, estoy de budistas. acuerdo contigo. Ey, estoy de acuerdo contigo, Darío. Estoy de acuerdo contigo ahí. Tenemos un punto, bueno, o sea, de en medio del diálogo hemos tenido varios puntos, ¿de acuerdo? En este estoy nuevamente de acuerdo contigo. Pero precisamente eso, fíjate tú, si tú me dices a mí, me reconoces que siguen existiendo los nestorianos aún al día de hoy que vienen desde el siglo V, ¿verdad? O que fueron excomulgados de la iglesia en el siglo V. Entonces, ¿qué diríamos? Que el Espíritu Santo está con ellos porque ellos también se mantienen como iglesia hasta el día de hoy. No, No, no porque se están sigue, fuera de ¿verdad? la O sea, iglesia. Están fuera de la quiero, iglesia. yo quiero pensar que sería una aberración pensar tal cosa, ¿o no? Están fuera de la iglesia. Están fuera de la iglesia, pero ¿Cuál siguen es el existiendo al día destino de de los hoy, ¿verdad? cristianos? Va a decir Estoy Jesús. de acuerdo. Ellos están fuera de la iglesia, pero siguen existiendo al día de hoy desde el siglo V, ¿verdad? Sí, pero Excelente. existen Entonces, hinduistas, no porque vengan taoístas, desde aquella yamavistas. época, no porque vengan desde aquella época quiere decir que es porque tienen el respaldo del Espíritu Santo, que es precisamente el error donde tú caíste, porque repito, Darío, si tú subes me hablas solamente del aspecto histórico y político y jurídico, hubiésemos tenido quizás otro tipo de diálogo, pero cuando me dices que todo eso, estos tres se sostienen porque está el respaldo del Espíritu Santo, ya espérate un momentico. Ya hasta ya no podemos. Porque bueno, hay Pero un vamos a ir problema acá y cerrando, Darío. Por cierto, Darío, cerremos acá, sí. hazme caso, ábrete un canal de YouTube, carambas. Ya, es que no, mi tema va por otro lado. Yo me dedico a la oración, no a estas cuestiones. Bueno, pero lo puedes hacer. Puedes hacerlo. Sí, Sí, vale. posiblemente abramos un canal para profundizar en todos los aspectos de la oración. Voy cerrando, Osman. Primero, gracias una vez más por permitirme subir al programa. Dos, más allá de que te pones como gato panza arriba, yo no entré para pelearme, era simplemente para señalar aspectos históricos que no habían sido trabajados en el debate. Tres, los felicito tanto a Rigo como vos por la preparación y el esfuerzo que le pusieron al tema. Y te digo más, te has hecho famoso porque es cierto, te han comentado por todos lados, de un lado y del otro, para felicitarte y para pegarte, como pasa siempre, lo cual significa que vas por un buen camino de difusión y demás. Cuatro, me parece muy interesante que haya gente en el chat, incluso esto después lo ve más gente, que aprovechen para esta charla, reflexionarla en este sentido. No es para pelearnos, es para ver cuán sabio, no sé si tiene razón de una forma o de otra, pero cuánta sabiduría hay en el plan de Dios que nos permite estar vivos después de 2000 años. ¿Sí? Yo no sé los caminos que usan, no sé si son los más lindos, no sé si son los más feos. Dicen que Dios escribe derecho en renglones torcidos, a veces Dios usa las cosas más extrañas para llegar a los resultados más convenientes. No todo lo que ocurre es lo que nos gustaría, a veces, y lo entendemos muchos años después, tanto en la vida personal como en la vida de la iglesia, como en la historia de la humanidad. Pero sin duda hay un plan de Dios que en algún punto nos va a conducir a los tiempos finales, que en algún punto nos va a conducir al juicio final, que tenemos que llegar en las mejores condiciones a ese momento, y a mí realmente no me va a importar si es católico, luterano, calvinista, nestoriano, lo que sea. Quiero que llegue gente que tenga el alma lo suficientemente limpia como para que pase por ese juicio y consiga a través del Cristo regresar a Dios, porque Él es el camino. ¿Estamos? Y así se consumará el final de los tiempos, y esa será parte de esta aventura maravillosa de haber sido espíritus encarnados que han vivido este momento fantástico, o esta cosa tan rara de poder tocarse la piel, ser seres humanos con un espíritu adentro, que es donde me parece que está lo importante. Insisto, como tema de fondo, que yo antes me podía pensar más sofisticado e inteligente, y más pasa el tiempo y me doy cuenta que sé menos cosas y que trato de encararlas con mucha más humildad a las pocas cosas que encaro. Y es una invitación a todos también a que, no en los bríos de la juventud, que uno todavía está muy intenso, pero con el correr del tiempo sepan que lo importante es tener una relación profunda y directa con Dios, y que para eso tenemos un montón de recursos a nuestra disposición, y que esto es parte del plan de Dios y que tiene miles de años, y que
por el camino blanco, negro, el del medio, con bache o sin bache, pero hemos llegado hasta aquí y ojalá que siga para adelante. Así que, Osman, gracias, y este era el mensaje que quería dejar, muy conciliador y muy gracias a ti, Darío, por subir. Siempre que subes se picantea chévere, aprendemos full también. Así que bueno, no, más allá de obviamente lo picante del diálogo, sabes que no hay nada personal. Sigo esperando que me envíes un Telegram para poder agregarte. Un teléfono no me aparece, o sea, lo he tratado de cargar y me da como que es wow. El que me pasaste en el chat, no sé si me lo quieres pasar de nuevo porque... Sí, te lo paso ya mismo y te voy a pasar mi usuario en Telegram, ¿no viste? Ajá, anoto aquí. Bueno. Ajá. Sí. Ajá. Y mi usuario en Telegram es este que está acá. Claro, porque incluso el código postal que usa... Ok, yo creo que con el usuario va a ser más fácil. Debería aparecer en tal caso. Ese código de teléfono no es de Venezuela, me pareció, ¿no? Sí, sí. Más 58, sí, ajá, es de Venezuela. Ajá. Mira, no me coincidieron. Bueno, sí. Ahora mismo trato de que establezcamos contacto. Sí, seguro, Darío. Darío, gracias y sabes que te aprecio full más allá de las diferencias y todo eso, ¿no? Es recíproco. Saludos a Seth, que hoy no apareció, pero que nos vemos cada tanto. Por ahí anda pidiendo el link, pero no, hombre, ya quiero cerrar ya. Sí. Un abrazo, Darío, Dios te bendiga. Corto. Seguro, yo te sé. Siempre que sube Darío se dan buenos diálogos ahí, vale. Vamos a pasarle aquí el enlace a